Bueno, agradecer al Señor, ¿cierto? Por cada uno de ustedes, siempre es una bendición poder estar con ustedes. Así que, bueno, gracias al Señor también por la oportunidad que el Señor me da y también a los pastores, al directorio por compartir la palabra con ustedes. Y la verdad que siempre es como difícil predicarle a los pastores, ¿eh? La típica pregunta, ¿qué predico? ¿Cierto? Pero bueno, orando al Señor estos días, Dios me hizo compartir una palabra, leer una palabra que creo que, y espero que sea una bendición para nosotros. Yo no sé cuántos de nosotros estamos receptivos a la palabra. Amén, tenemos hambre del Señor. Así que yo quiero aprovechar al máximo el tiempo, ¿cierto? Y compartir con ustedes. Y me gustaría que fueran, si tienen su Biblia, al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y me dicen amén cuando la tengamos. Bien, damos lectura en el nombre del Señor. Dice así, esta es una historia muy conocida, ya todos la conocemos, pero quiero compartir algo con ustedes. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Padre, te doy gracias. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús me declaro incompetente si tu gracia no está conmigo, Señor. Por eso ayúdame, dame las palabras justas, quita toda intención humana, carnal, que no edifica. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, quiero compartir una palabra y quizás es una palabra un poco atípica. Digo por qué, porque a nosotros, ¿cierto? Siempre esperamos que Dios nos bendiga con una palabra así súper, hiper, mega, ultra, ¿sí o no? Pero quiero hablarles de una palabra que Dios puso en mi corazón, una palabra de precaución. Una palabra de precaución. Una palabra quizás de advertencia. Y lo que quiero compartir con ustedes, ¿cierto? Quizás es la base para que nuestro ministerio, ya sea que perdure o ya sea que fracase. Amén. Y tiene relación, esta palabra tiene relación, ¿cierto?, con nuestra integridad moral, con nuestra, ¿cierto?, con nuestra reputación o con nuestra responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios. ¿Amén? Usted ya conoce una frase, hay una frase muy conocida, ¿cierto?, y que la usamos y se usa mucho. El secreto del ministerio, ¿cierto?, es un ministerio en secreto. Amén. O sea, una vida en secreto, ahí está el éxito, ahí está la bendición. Quiero contarle un poco, ¿cierto? En Estados Unidos, por allá por los años 90, había un museo, ¿cierto? Un museo que tenía que ver con todas estas, con dibujos, con paisajes, con pinturas, ¿cierto? De exposiciones surrealistas. Muchas gracias, Basta. Donde aparece, yo no sé si usted vio esto, aparece una silla. Permiso, voy a ocupar, puedo, ¿cierto? Aparece una silla en este museo. Y frente a la silla, acá, hay una escopeta apuntando hacia la silla. La idea de esto, ¿cierto?, era que muchas personas que les gusta la adrenalina pudieran sentarse en esta silla. Pero la característica era que esa escopeta, ¿cierto?, podía dispararse, ya sea en 1 minuto, en 10 minutos, en 1 año, hasta 100 años. Así que nadie sabía
el momento en que esa escopeta podía dispararse. Por lo tanto, imagínense, y a la gente que le gusta la adrenalina, ¿cierto?, pagaba para poder sentarse en aquella silla. Así que imagínense, nadie sabía el momento, el minuto, la hora o el día en que esa escopeta pudiera dispararse. Ahora, sentarse en esa silla genera adrenalina. ¿A cuánto le gusta la adrenalina? ¿Ah? ¿A cuánto le gusta tirarse ahí de los parapentes y todo eso? Bueno, quiero decirles algo. ¿Por qué alguien podría correr el riesgo? Alguien podría correr el riesgo para que en un minuto esa arma se disparara. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué alguien podría correr un riesgo tan terrible? Solamente en un minuto, en 10 minutos, en lo que sea el mínimo de tiempo, esa escopeta podría dispararse. Y uno dice, y todas las personas que quizás pudieran sentarse, uno dice así, a otro le puede pasar, pero a mí no. ¿Sí o no? A otro les puede pasar, pero a mí no. Bueno, esta historia que hemos leído, ¿cierto?, no habla de cualquier persona. No habla de cualquier hombre, está hablando de alguien importante, está hablando de un rey, está hablando de un líder, está hablando de un siervo de Dios. ¿Me siguen? Por lo tanto, a David le pasó esto. David se sentó en esa silla y el problema es que esa escopeta se le disparó. ¿Me está entendiendo? Se le disparó. Y lamentablemente, una vez que se le disparó, y usted sabe lo que estoy hablando, ¿cierto? ¿Me está entendiendo? Cayó en la tentación. A partir de ese momento, David nunca más, escúchame bien, nunca más fue igual. Nunca más David fue el mismo. Dice la Biblia, ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 6, verso 31, 32, dice que el que comete adulterio es falta de entendimiento y su afrenta, su pecado, nunca más se borrará. Así que lo que le pasa a David es trágico. Pero hay algo que me llamó la atención. Dice, aconteció el año siguiente, el tiempo en que los reyes salen a la guerra. En otra versión, usted va a encontrar una palabra, ¿cierto? Versión de las Américas. Dice, en el tiempo de primavera. Habla de la primavera. Fue el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra. Así que David no fue a la guerra ese día. Ese día amaneció con la chiripiorca. Ese día amaneció, ¿cierto?, sin ganas. Pero ¿sabe? La primavera, usted sabe que todas las estaciones del año provocan de alguna forma un estado de ánimo en nosotros. En verano, ¿qué tal el verano, primavera? Son los tiempos más espectaculares. Pero a nadie le gusta el otoño, porque el otoño se caen las hojas, inspira, como usted ve la tarde, es triste, es como triste. Pero a otros les llega el invierno. ¿Sí o no? Leía yo de la importancia de la estación del tiempo, cómo afecta en nuestro estado de ánimo. Hay algo que se llama la astenia, no sé si usted escuchó hablar de la astenia. La astenia es un trastorno que se produce en los ritmos circadianos, o sea, hablamos del reloj biológico que nosotros tenemos en nuestro cuerpo interno. Y cuando llega la primavera es algo especial. Por eso David tenía que estar en la guerra, no tenía que quedarse en la casa. Cuando llegó la primavera, o llega la primavera, usted se va a dar cuenta, ¿cierto?, según la biología, es que hay un aumento mayor de la luz. Aumenta más la luz y esta luz va a penetrar, ¿cierto?, a través de nuestro nervio óptico que se encuentra en nuestro hipotálamo, que está acá, nuestro sistema nervioso central que se encuentra acá abajo del cerebro. Y esto, cuando sucede esto va a influir, escúcheme, va a influir en nuestro cerebro. Y además a través de 3 neurotransmisores que nosotros tenemos. Y que usted quizás ha escuchado de esto. Y estos 3 neurotransmisores van a influir en nosotros, en nuestro estado de ánimo, porque estamos hablando, ¿cierto?, ¿de qué cosa? Estamos hablando de la melatonina, de la serotonina y estamos hablando de la dopamina. Y aquí usted va a relacionarlo con lo que le pasó a David. Porque la melatonina es la que influye en el sueño. ¿Tiene sentido? ¿Cuál fue el problema? ¿A qué hora se levantó David? Se quedó dormido. Segundo, la serotonina es la que está relacionada con el placer y el disfrute, el deleite.
Y por último, la dopamina es la hormona ¿de qué? De la felicidad. Cuando usted se enamoró, seguro que la época que más le gustaba era la época de primavera, ¿se acuerda? Entonces, biológicamente hablando, esto sucede en nuestro organismo. Es por eso que el cuerpo percibe y siente en los diferentes estados, o mejor dicho, en las diferentes estaciones, va a percibir y va a actuar, va a influir en nuestros estados de ánimos. No sé cuánto me están entendiendo. Así que David le sucede esto. David en tiempo de verano, en tiempo de primavera, en que los reyes iban a la guerra, David tenía que estar donde tenía que estar. ¿Me explico? David tenía que estar donde tenía que estar. Pero ¿dónde estaba David? David se quedó, ¿cierto? Y estaba donde no tenía que estar. Entonces, todo esto, fíjese que toda esta estación ¿cierto? De las estaciones del tiempo tiene mucha relación, ¿cierto? Con el círculo natural y el proceso que deterioró la vida espiritual de David. Ahora, el pecado no se da de la noche a la mañana. ¿Me entiende? No se da así en un rato para... No. Todo comienza en un tiempo en donde David, en la primavera de David estaba en lo mejor de su vida. David, escúcheme bien, David fue un hombre próspero. Su reinado fue próspero. Así que cuando en este momento a David fue lo mejor de su vida, su reinado próspero, imagínense cuando David, ¿cierto?, tomó el reino recién, algunos dicen por ahí tendría alrededor de 50.000 kilómetros de tierra, después llegó, ¿cierto?, a 150, o sea, creció de una manera impresionante su ministerio, o sea, su reinado. Pero sabe, a David, aquí lleva alrededor de 22, 25 años, y él tenía aproximadamente ya más de 50 años de edad. Tenía aproximadamente 50 años y estaba en la primavera, en lo mejor de su éxito, en lo mejor de su prosperidad. No tenía problemas económicos, no tenía problemas de ninguna forma. De hecho, ahí en 2 Samuel 3:36 dice que, ¿cierto? David tenía la aprobación de todos, de todo el pueblo. Y eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿cierto? Tener la aprobación de todos, que todos nos digan amén, dígame amén. ¿Vio? Entonces, es la imagen que nosotros queremos tener, ¿cierto? Esa imagen popular, esa imagen, ¿cierto? Tener la aprobación de todos. Pero ahora, mire, hasta este momento David había sido próspero, bendecido, ¿cierto? Y jamás había perdido una batalla. Jamás perdió una batalla, pero aquí está a punto de perder la peor de las batallas. ¿Está entendiendo? Por eso es un mensaje reflexivo, ¿cierto? Para que pensemos, de prevención. Hasta acá es un hombre honorable. Hasta aquí David es un hombre reconocido, con una tremenda reputación, intachable, con un prestigio público irreprochable. El gran rey de Israel, el gran salmista, el cantor de Israel. Quizás nuestro ministerio puede estar en la cúspide. Amén. ¿Cuántos no queremos un ministerio próspero? Un ministerio con una economía estable. Qué bueno, porque los pastores a veces andamos al 3 y al 4. Un crecimiento notable de nuestras iglesias. Eso es bueno, no es malo, es bueno. Pero usted sabe cuál es el momento más difícil y el momento más peligroso en un ministerio. Es cuando todo parece que está bien. Cuando todo está bien. Porque es ahí donde uno comienza, hermano querido, siervo, se comienza a tomarse ciertas ventajas, ciertos permisos. ¿O no es así? Porque está bendecido. Porque tiene un ministerio bendecido, una iglesia creciente, estoy siendo famoso, tengo la agenda copada, manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, una iglesia, aleluya, que está bendecida. Pero eso no tiene tanto significado, porque le digo una cosa, es ahí donde
está el mayor peligro, cuando todo parece estar bien. ¿Me está entendiendo? Y comienza el peligro, porque no es más importante, escúcheme, no estoy diciendo que no es importante, pero no es más importante un ministerio poderoso, un ministerio con dones por todos lados, que el carácter y la integridad. Es importante todo, pero eso debe ir acompañado con un carácter y una integridad. A veces hay ministerios, hay líderes que les cuesta manejar la bendición, que les cuesta manejar la prosperidad. Por eso hay gente, es más importante, ¿cierto? Si usted puede tener dones, pero no carácter. Porque hay personas que tienen dones, pero no tienen carácter, no tienen, ¿cierto?, eso de dominar, de controlar, sino que al contrario, se le va el humo a la cabeza, ¿cierto? Y comienzan a compararse con otros y a decir yo, mi ministerio. Y el problema es que podemos mirar por debajo, ¿cierto?, o sobre el hombro a otros. El éxito no está en tener mucha gente o poca gente. El éxito está en estar en la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Se dice que por cada 100 hombres que atraviesan o que manejan la adversidad, solamente uno es capaz de manejar la prosperidad. ¿Me entendió? Cada 100 puede manejar la adversidad, pero manejar la prosperidad cuesta, difícil. Y en el momento de la prosperidad es cuando las cosas parece que están bien. Y por lo general fue el momento de la caída de David. David cayó en un momento donde creía que todo estaba bien. El día, ¿a qué hora se levantó David? Al atardecer, se levantó, estaba relajado, ¿cierto? Tranquilo en su vida, todo bendecido, un ministerio, pero el problema es que estaba solo. Estaba solo, estaba de ocioso. Amén. ¿Qué hizo? Vio a la mujer. Vio a la mujer. Vio a la mujer. Vio a la mujer. Y David sintió que la melatonina, que la dopamina, ¿cierto?, que la serotonina comenzó a hacer su trabajo. Amén. Y sintió fuego y le comenzó a quemar el fuego. Y comenzó a sentir el placer. Y eso que tenía más de 50 años. A veces uno cree que no, ya estamos para abajo. Pero en cualquier momento se activa lo que no. Amén, hermano. Y fíjese lo que dice David, ¿cierto? Ahí en el versículo 3 dice, miren lo que dice. David envió a preguntar, cuando vio a la mujer, ¿quién es esa mujer? Ya alguien le responde, un siervo le responde, y mire lo que le responde, le dice, es hija, ¿cierto? ¿De quién? De su padre, es hija de Eliam. Pero no solo le dijo que era hija de Eliam, sino también le dice otra cosa, pero esa esposa es mujer de Urías, tu valiente. ¿Sabe qué signo eso? Suena que ya ese siervo le estaba advirtiendo, es casada. Amén, es casada. Le está diciendo, esa mujer es casada. Es una esposa de uno de tus valientes. O sea, el siervo estaba adivinando, porque el hombre sabe lo que piensa otro hombre. Y de hecho las mujeres saben lo que piensa un hombre. ¿Sí o no? Porque su esposa se da cuenta al tiro cuando usted anda medio. ¿Sí o no? Por eso el pecado tiene eso que atrae, hermano. Pero ¿sabe qué? David igual la mandó a buscar. O sea, David no fue a pecar, trajo el pecado para la casa. Entonces fíjese, en un momento, y todo eso ocurrió en un momento, en un minuto. Eso ocurrió en un segundo, ocurrió en un momento. Y le digo una cosa, David aquí, porque David era el hombre que amaba a Dios, lo amaba a Dios. Y David nunca dejó de amar a Dios. Pero hubo un minuto que David se olvidó de Dios. Ese es el problema. ¿Me entiendes? No odió a Dios, sino que se olvidó de Dios. Entonces, David tuvo un momento, un minuto de esa fantasía. Recuerde que David está en un tiempo de prosperidad, todo está bien. Pero David, vienen 20 años para adelante, en donde David cuenta en el libro de los Salmos cómo su vida espiritual se secó. Cómo su vida espiritual se secó y cómo se envejecieron sus huesos mientras se cayó su pecado.
Ahora fíjese, si usted ve a David, mientras él tapa eso, trata de ocultar todo eso, ¿cierto? Y comienza a crear toda una trama, ¿cierto? Para matar a Urías, pero mientras planificaba todo eso, David se paseaba, ¿cierto?, por su reino, y cuando la gente se acercaba a él y le preguntaba, ¿cómo estás, rey?, ¿qué respondía? Lo mismo que usted y yo. ¿Cómo está? Bien. ¿Todo bien? ¿Sí o no? Todo bien. Pero nadie sabe lo que está pasando en el interior, en el corazón de David. Por eso, ¿cómo cuidarnos, pastores? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? ¿Sabe? ¿Cómo nos cuidamos, cierto, en medio de un mundo de tanta presión? De un mundo donde el ministerio mismo a veces se transforma en una presión. Miren, nunca debemos pensar que a nosotros no nos puede pasar. Por eso la Biblia dice que, ¿cierto?, que tenemos que velar, estar atentos. Mire, David, hace 20 años atrás, David había hecho, o mejor dicho, cuando él asume el reinado, Dios le había ordenado, le había dicho, ¿cierto?, que cuando él asumiera, él no tenía que hacer como los otros reinos y crear un harem. ¿Sí o no? Un harem. ¿Qué hizo David? Entonces David se tomó ciertas atribuciones. David se tomó ciertas, ¿me entiende?, atribuciones. Por eso, porque David se aprovechó de una cosa. ¿Sabe qué se aprovechó? De la autoridad que tenía. Se aprovechó. Se tomó ciertos permisos, porque usted y yo estamos en cierta autoridad. Usted es un pastor, tiene cierta autoridad. Pero David, ¿cierto?, tenía este problema, es que tenía la autoridad y nosotros tenemos la autoridad. Usted es un pastor, es un apóstol, es un ministro, es un profeta, qué sé yo, pero siempre es bueno dar cuentas a otros. Siempre es bueno. David cargó un arma, ¡pah!, y se le disparó. Ahora, inclusive cuando nosotros tenemos que restaurar a otros, ¿qué dice la Biblia? Que debemos restaurarlos considerándonos a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? El texto dice, el que está firme, mire que no caiga. Este texto tiene algo bien implícito en lo que está diciendo. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabes lo que dice el texto? Dice que el principal candidato para caer es aquel que piensa que está firme y que a él no le puede pasar. Estamos expuestos todo el tiempo. Pablo decía, estamos expuestos todo el tiempo. Por eso dice, mire que no caiga, mire que no caiga. El verbo mirar es como una balanza. Aquí está, caer, ¿cierto? Y estar firme. Pero eso no significa que no estemos expuestos. Por eso, amados siervos, pastores, amados, debemos estar atentos, velando por nosotros mismos. ¿Sabe que yo en mi iglesia tengo una oveja, un miembro? Así que, un miembro. Y ese miembro, todos tienen un miembro difícil en la iglesia, ¿cierto? Hay buenos miembros, pero hay unos que son terribles. Pero yo tengo uno que es el más terrible. Que el más difícil de pastorear ese. ¿Saben cómo se llama? Manuel Recarey. Somos nosotros mismos. Somos la oveja más difícil de pastorear. Porque nosotros, yo le voy a decir una cosa, nosotros no tenemos poderes sobrenaturales. Usted no tiene un poder sobrenatural, ¿cierto? Que diga, no, yo todo lo puedo, a mí nada me va a hacer caer. Apóstol, pastores, siervos del Señor, somos carne y hueso. Aunque algunos tienen apariencia de muy espirituales. Por eso somos carne y hueso. Fíjese que Satanás, ¿cierto?, incitó a cierta cantidad de ángeles que no tenían pecado, que servían a Dios, que eran santos. Y fíjese, tuvo la capacidad o la manipulación de poder, ¿cierto?, hacerlos caer. Los hizo caer. Los manipuló. Los engañó y los arrastró a quizás a que ellos pudieran darse cuenta o convencerlo de que había una opción mejor. ¿Y usted cree que Satanás, ¿cierto?, si tuvo la manipulación, la capacidad de manipular, ahora usted no cree que va a intentar hacerlo con nosotros? Sí, pues todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, otra cuestión que tenemos que tener cuidado, preocuparnos más por nuestro carácter que por nuestra reputación.
A veces cuidamos mucho nuestra reputación. ¿Sabes lo que es la reputación? Es lo que soy delante de los demás. Pero el carácter tiene que ver con lo que soy delante de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Qué somos? Entonces a veces nos preocupan más, estamos más preocupados por la reputación y no por lo que Dios ve y conoce de nosotros. Por eso habla de la integridad. Necesitamos relaciones firmes. Escúcheme, yo creo que una de las cosas más maravillosas, y a mí por eso me gusta venir acá. Me gusta venir, aunque no predique, aunque no importa, me gusta estar acá. No hay que venir acá porque por si me toca, cuando me toca. No, hay que venir acá porque nos hace bien. Por eso lo más maravilloso son los recursos que tenemos para caminar en santidad, para caminar en integridad y en la bendición de ser parte de una familia. ¿Está entendiendo? Por eso 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pero ojo, hay algo más. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la paz, ¿cierto? El amor, pero no solo. Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, no solo. Por eso, queridos pastores, es decir que este camino de la integridad, este camino, ¿cierto?, de la santidad, no es caminarlo solo. Por eso nos necesitamos unos a otros. No estoy poniéndome en la buena con ustedes, ¿no? Es una verdad bíblica. Queridos pastores, donde quiera que usted esté, escúcheme bien, lo digo con todo respeto, donde quiera que estemos en cualquier ministerio, por muy próspero que sea, por muy bendecido que sea, por muy grande, por muy, qué sé yo, sublime que sea su ministerio, ¿cierto? No importando, porque aquí habemos pastores de todo tipo, habemos pastores que tienen tremendos ministerios y otros que están recién empezando y otros que son más pequeños, pero les digo una cosa, todos los que estamos aquí nos necesitamos personas a quien rendir cuenta. Necesitamos amigos, necesitamos compañeros íntimos que nos puedan preguntar esas preguntas que nadie nos haría, ¿cierto? Preguntas que nadie nos haría a nosotros porque somos pastores. Leía un libro de Charles Windon, creo que se pronuncia, y él cuando se reúne con sus líderes, porque la Biblia dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y esa palabra, sé diligente en conocer, habla también del rostro, conocer. Usted se da cuenta cuando mira el rostro de la gente, usted sabe si está triste, si está alegre, porque la situación interna se refleja en el rostro. Aquí yo los veo y yo sé quién está triste, a ver, estoy mirando quién está triste, quién está angustiado. Eso se refleja en el rostro. Entonces esa es la tarea del pastor. Ahora fíjese una cosa, lo que quiero decirle es que él le hace preguntas a sus líderes y me gustaría que hiciéramos un ejercicio. ¿Están dispuestos? Hacemos un ejercicio y voy a usar las preguntas de este hombre, de este pastor. Pero yo quiero que usted sea honesto, yo quiero que responda. Pero no me responda a mí porque imagínense responder las preguntas que voy a hacer, son muy comprometedoras las respuestas. Entonces yo le voy a preguntar y una vez que yo pregunte voy a contar hasta 3 segundos y usted decir amén. Ese amén quiere decir, no quiere decir que sí soy pecador, no, quiere decir que respondí. ¿Estamos? ¿Estás de acuerdo o no? Entonces yo cuento 1, 2, 3 y usted dice, o sea, en eso tiene 3 segundos para responder. Entonces la primera pregunta es la siguiente. ¿Estamos listos o no? ¿Estamos listos? Déjeme tomar un poquito de agua. La primera pregunta, esto es para hombres y mujeres. La primera pregunta dice, ¿has estado esta semana en alguna situación comprometida con alguna mujer? ¿Con algún hombre? Cuento. 1, 2, 3. Amén. No se sientan mal. Amén no significa que sí. Significa que respondieron. ¿Estamos? ¿Has estado esta semana en alguna situación comprometida con alguna mujer? 1, 2, 3. Como a fuerza si no lo compromete. Segunda pregunta. ¿Te ha faltado integridad en algún asunto económico, financiero, en tu iglesia, en tu ministerio? O sea, ¿usted me entiende? 1, 2, 3. Tercera pregunta. ¿Te has expuesto a algún material ilícito sexual? No diga no, ni sí. Solamente responda para usted, para Dios. 1, 2, 3.
Cuarta pregunta. ¿Has pasado tiempo adecuado con la palabra y con la oración? 1, 2, 3. Quinta pregunta. ¿Le has dado tiempo a tu familia, pero tiempo prioritario de calidad? 1, 2, 3. Número 6. ¿Has cumplido con los compromisos de tu ministerio, de tu corporación? ¿Has respondido con integridad? 1, 2, 3. Y por último, la última pregunta. Seamos honestos. ¿Me has mentido en alguna de las preguntas anteriores? Hasta ahí nos llegó, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que nos necesitamos unos a otros. Amén, hermanos. Vigilar nuestros tiempos de ocio. ¿Se acuerda el dicho que una mente vacía es un taller de Satanás? ¿Sí o no? Así que, ojo, debemos tener cuidado con los momentos de relajo. Ese es el problema de David. Por eso, la ociosidad es qué sé yo, la ociosidad no es neutral. La ociosidad, ¿cierto?, es una tierra fértil para el pecado. ¿Me está entendiendo? Por eso esos son los momentos más peligrosos. Por eso David tenía que estar en la guerra, agotando, ¿cierto?, ahí toda la fuerza, porque cuando uno está de ocioso, se activan, ¿cierto?, entra la comodidad, entra, ¿cierto?, la ociosidad. Y es ahí donde peligramos, es ahí donde nosotros pecamos. Por eso es importante, por último, váyase al gimnasio, manténgase ocupado, activo, salga a correr. Memorice la palabra, no se siente frente a un computador para no hacer nada. ¿Me está entendiendo? Porque esos son los momentos más peligrosos. Y otra cosa, no descuidar la vida espiritual, por eso es un mensaje de prevención. Dice que la Biblia dice que todo le ocurrió a David. ¿Cuándo? Al caer la tarde. Al caer la tarde. Usted sabe que el día judío, ¿cuándo comenzaba? En la tarde. Pero ¿cómo comenzaba el día judío? ¿Cómo comenzaba? Oraciones. David, mire, David había prometido, escúcheme bien, David había prometido delante de Dios, ¿cierto? Delante de Dios, había prometido en el Salmo 55, 17, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y te buscaré. Durante años lo hizo, pero acá no. ¿Me está entendiendo? Entonces, seguro que David lo hizo por muchos años, pero es terrible descuidar nuestra relación con Dios. Es terrible, hermanos. Cuando nosotros pecamos, no dejamos de amar a Dios. Nos olvidamos. ¿Por cuánto tiempo? Por un minuto, por un rato. Amén. Por eso, el que está firme, mire que no caiga. Imagínese usted, David está en la terraza, ¿cierto? Desde el palacio, una parte alta que estaba sobre las casas, ve todas las casas. Y ve que todas las luces de las casas, las ventanas, se encienden las velas. Y esa era la hora, ¿en qué? En que todos oraban. Las madres enseñaban a sus hijos a orar. Y oraban por la bendición de Israel, oraban por, qué sé yo, por la prosperidad de Israel. Oraban, ¿cierto?, también por el rey de Israel. Y mientras oraban por el rey de Israel, ¿qué hacía el rey? Mirando a una mujer. Amén, hermanos. Entonces, David se olvidó de todos los salmos. David se olvidó de ese Salmo 42 que decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, oh Señor, así clama por ti el alma mía. Se olvidó. David se olvidó del Salmo 1, ¿cierto? Bienaventurado aquel que no anduvo en caminos de pecador, en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su del. Se olvidó. Se olvidó del Salmo 101, verso 6. Mis ojos, Señor, tus ojos están puestos sobre los fieles de la tierra. Se olvidó. Se olvidó por un momento, no dejó de amar a Dios, pero se olvidó de todas las bendiciones que había recibido de parte de Dios. Se olvidó de aquellos que oraban por él. Se olvidó, hermano, y ojo, cuidado, porque se olvidó de la honra. Se olvidó del respeto que todos le tenían. Se olvidó que era un rey y sobre todo se olvidó que era un siervo de Dios. No se olvide que somos ministros de Dios. Hay un teólogo alemán, el cual lo asesinó Hitler, y él escribió esto: en nuestros miembros hay una inclinación somnolienta, ¿cierto?, hacia el deseo, y esto es tanto repentino
como feroz, como un poder irresistible, el deseo de apoderarse de nuestra carne, y de repente un fuego ardiente se prende en lo secreto de nuestro interior. Y en ese momento Dios parece fumarse de nuestra conciencia. Amén. Fíjese, Dios parece que deja de ser real, pero por un momento. Y lo único real es lo que estamos deseando, es el momento. En ese instante, Satanás no nos alienta a odiar a Dios, sino que nos alienta a olvidarnos solamente por un minuto. Entonces la lujuria se levanta desde el fondo de nuestra alma, envuelve nuestras mentes y quebranta nuestra voluntad y la transforma en un tiempo de oscuridad profunda. Y nuestra capacidad de ver claramente, de discernir, entonces se nos quita delante de nosotros como si el piso se abriera y nos tragara. Eso es lo que escribe este hombre. ¿A cuántas personas nosotros no conocemos que han caído de la gracia de Dios? Amén, hermanos, siervos. Leí una estadística que decía, acaso de casos de pastores, ministros famosos en su caída, la caída de líderes como ministros masivos, o sea, ministerios masivos. Hay uno, no voy a nombrar los nombres por respeto, pero sí, uno de los pastores más prominentes, ¿cierto? En la década de 2000, que fue presidente de grandes ministerios, asociaciones, su ministerio colapsó en su mejor momento tras un escándalo de prostitución, homosexualismo y consumo de droga. ¿Cuándo ocurrió? Cuando estaba en lo mejor de lo mejor, en la cúspide. Por eso, cuando estamos bendecidos, es donde más cuidado tenemos que tener. Un líder ministro que de televisión, en la cúspide de su éxito, cayó debido a un fraude financiero masivo y un escándalo sexual. Otro nieto de un predicador muy grande, muy famoso, cierto, que fue considerado un pastor de la mega iglesia en Florida, considerado una estrella en ascenso, su ministerio terminó abruptamente tras confesar una relación extramatrimonial. Un pastor principal de un movimiento que ustedes conocen, pero no voy a decir su nombre porque se cuenta el pecado, no el pecador, fue destituido en su momento de mayor auge, debido a problemas morales y problemas en el liderazgo. El momento suele ser analizado por sociólogos y teólogos como un problema, y aquí está el problema, de culto a la personalidad. No somos nosotros. No podemos llevar a la gente a que nos admire a nosotros, hay que llevar a la gente a que admire a Cristo. Ese fue el problema. Y ojo, en muchos de estos casos, la caída de estos movimientos, de estos líderes, mejor dicho, fue el resultado no de un día, o sea, en el momento, sino que no fue repentino, sino que fue el resultado de un largo proceso de erosión moral y espiritual a falta de la supervisión de cuando hombres y mujeres no tienen que rendirle cuenta a nadie. ¿Me está entendiendo? Amados, nadie está libre. No podemos decir, a mí no me va a pasar. Amén. ¿Cuántas personas que conocemos nosotros han caído de la gracia de Dios? Cuando jugamos con el pecado, porque cuando jugamos con el pecado nos hacemos una película en la cabeza, ¿sí o no? Y decimos, bueno, total es en la cabeza, ¿no? Mientras no vaya a la realidad. Pero Jesús rompió eso y dijo Jesús que si alguno, ¿cierto?, codiciare en su mente, ¿sabe qué está diciendo? Ya pecado, quiere decir que uno codicia en su mente, quiere decir que es como si se hubiese acostado con una mujer. Amén, hermanos. Entonces no podemos. Amados siervos, las armas del diablo están cargadas. Pueden dispararse en cualquier momento. Escuche, todo líder, todo pastor, todos los que estamos acá, ¿me entiende? Y lo que voy a decir aquí, quizás puede sonar exagerado. Pero alguien dijo por ahí, me gustó esta frase, en toda congregación, Satanás siembra una mujer para hacer caer al pastor. Y Satanás en toda congregación siembra un hombre para hacer caer a la pastora. Porque le digo una cosa, hay mujeres que se enamoran de los pastores, aunque seamos feos.
Sí. La suerte, el feo, dijo alguno. Pero escúcheme, porque no se enamoran del pastor, no importa si es flaco, si es gordo, si es feo, si es alto, si es rubio, si es moreno, no importa. Pero ¿sabe por qué una mujer se puede llegar a enamorar de un siervo de Dios? Porque a veces idealizan, porque ven en el pastor lo que quisieran tener en sus esposos. Así quisiera tener un esposo como mi pastor. Y lo idealizan. ¿Me está entendiendo? ¿O no es así? Eso es, pues. Y ojo, que hay hombres también, dicen, me gustaría ser como la pastora, me gustaría que mi mujer fuera como la pastora, mira, así tendrías que... ¿Y hombres se enamoran de las pastoras? ¿O estoy diciendo mentiras? ¿Se enamoran? Porque idealizan a una mujer, quieren que esa mujer... ¿Me está entendiendo? Aleluya. Ya voy a terminar, no se preocupe. La historia de David, mire, en el versículo 4, 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijo a aquella mujer, Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías, y envió David mensajero a tomarla, y mire, y vino a él y durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí hay algo interesante, ¿eh? ¿Por qué se lavó? Que de la suciedad, de la inmundicia. No. Porque ella, ahora la pregunta es ¿por qué cuando él sale al balcón y mira a lo lejos y ve a una mujer que estaba bañándose? ¿Por qué se estaba bañando? Porque había una ley, la ley de Moisés, que decía que cuando una mujer terminaba su periodo menstrual tenía que tener 7 días de purificación de bañarse. Así que quizás se estaba bañando, se estaba limpiando de su purificación. Pero después dice que cuando se acostó con David, ¿cierto?, y terminó su ministración, ¿qué hizo? Dice que se lavó. Pero ella no se purificó del pecado del adulterio. Ella se acordó que estaba en un proceso de purificación. ¿Y se lavó por qué? Porque la purificación duraba 7 días. Ahora fíjese que hay un detalle interesante. ¿Por qué? Porque quizás cuando la vio llevaría 1 día, 2 días de purificar y se acordó, cuando pecó con David, se acordó que tenía que seguir purificándose. Ahora lo más tremendo, esto quiere decir que Betsabé estaba, porque ustedes las mujeres saben, el mejor, digamos, el periodo, el momento de mayor fertilidad es cuando usted termina el periodo menstrual y unos días después. Así que David, para peor, para mala suerte, Betsabé estaba en su mejor periodo, estaba en el periodo fértil máximo, y una mujer ahí podía quedar embarazada. Por eso le dice y le manda a decir a David, quedé embarazada. ¿Está entendiendo? ¡Qué terrible! Así que David no tuvo que salir de su casa, trajo el pecado a su casa. Y a este momento David, vuelvo a repetir, David nunca había perdido una batalla. Pero solo 1 minuto en esa silla y el arma se disparó. Y este es un mensaje para usted, para mí, porque todos somos débiles, siervo. Todos somos débiles. No hay un solo día en el cual usted y yo no necesitemos a Dios. No hay un momento en que nosotros no necesitemos de la gracia del Señor para servir y para seguir adelante. ¿Me está entendiendo? Si hoy podemos estar juntos aquí, si hoy día usted puede estar en pie en su ministerio, no es porque a usted no le pueda pasar. ¿Me está entendiendo? Muchos hemos estado sentados en esa silla. La bala no ha salido. Y es por pura gracia y misericordia de Dios. Es por pura gracia y misericordia de Dios que hoy estamos de pies. Por eso, si hay algo que no tenemos, no olvidarnos de Dios. ¿Sabe? Ya termino. Buen tiempo para terminar. Estoy respetando el tiempo. Es difícil, y esto quiero decir, es difícil vivir con la presión de la inmoralidad. Todos estamos expuestos. Hombres, mujeres, todos los que estamos acá. Es difícil, ¿cierto?, vivir con la presión de la inmoralidad, pero lo que es más difícil es convivir con las consecuencias del pecado.
Así que el llamado, amados, el llamado es a no perder nuestra sensibilidad de la presencia de Dios. Amén. Que no haya ningún momento que nos sintamos autosuficientes. Si usted es un ministro que tiene un ministerio bendecido, aprenda a valorar al que no lo es, al que está comenzando. No se sienta autosuficiente. Así que si hasta aquí hemos llegado, ¿cierto? Como dice esa famosa frase, hasta aquí nos ayudó el Señor, es por pura gracia y misericordia. Pero no porque a usted no le pueda pasar. Todos nosotros, escúcheme bien, todos nosotros tenemos en nuestra espalda, acá en nuestra espalda, tenemos un blanco. ¿No? Esos blancos cuando usted tira la flecha, todos tenemos un blanco. Y todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Así que si hasta aquí hemos llegado, es por pura gracia y misericordia. Pero que no se nos vayan los humos a la cabeza. Porque el principio de la caída es el orgullo, es la altivez de ojo. ¿Cuántos de ustedes tienen un ministerio muy lindo? Yo he ido a algunas iglesias y me da una envidia santa. No, eso no existe, envidia santa no existe. Si envidia, envidia nomás, pecado. Amén. Pero quiero decirle, yo quiero que piensen esto. Hasta aquí nos ayuda el Señor. Pero no es ni por su capacidad, ni por mi capacidad. No es por su inteligencia, no es por su ministerio próspero ni bendecido. Es por pura gracia y pura misericordia. Entonces, ¿cómo no decirle, Señor, ayúdame, porque es que está firme, mire que no caiga? ¿Puede usted decirle y puede agradecer a Dios? ¿Podemos mantenernos humildes? ¿Saben lo que es la humildad? La humildad no es esa apariencia física que a veces nosotros tomamos, ¿cierto? Ese bajo perfil. No, eso no es humildad, porque hay muchos que tienen un bajo perfil, son soberbios, orgullosos. Porque la humildad es esa capacidad de reconocernos unos a otros, de reconocer nuestros errores, de reconocer cuando fallamos, reconocer cuando faltamos. Lamentablemente a veces cuidamos más la reputación que nuestra integridad. Usted sabe la cantidad de líderes que tienen pecados ocultos, que han pecado, y no solo ellos, sino que son cómplices de pecados ajenos, porque tapan pecados de otros. ¿Me entiende? Tarde o temprano, todo sale a la luz. Pero Dios no quiere eso, porque Dios no nos quiere exponer. Dios quiere que cuidemos. Y usted tiene que cuidar esto, porque cuando usted y yo fallamos, no solo está en juego nuestra reputación, está en juego, hermano, nuestras iglesias, nuestros miembros, nuestros hermanos. Cuando un líder cae, hermano, muchos de las ovejas se desparraman. Y qué triste es eso. Por eso, si hay algo que tenemos que decirle al Señor, ¿cierto? Es agradecer, reconocer que solo es por tu gracia. Por tu gracia, como dice una alabanza por ahí, solo tu gracia me ha sostenido, solo su gracia. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. ¿Cuánto nos rendimos a Él? ¿Cuánto rendimos esas faltas? ¿Cuánto nos rendimos al Señor? Cierre sus ojos. ¿Es capaz usted de reconocer a su siervo, a su consiervo? Usted que tiene un ministerio bendecido, sabe que nosotros somos bendecidos para bendecir. ¿Puede usted en esta tarde, en esta mañana? ¿Podemos rendirnos? ¿Podemos rendir nuestras coronas delante del Señor? ¿Podemos rendir nuestros éxitos, nuestros títulos? Porque quiero decirle algo, nuestros ministerios, nuestros dones, nuestras capacidades no son un título, son áreas de servicio, son para servir a la obra. ¿Cuándo nos rendimos al Señor en esta noche?
¿Cuántos reconocemos que solamente es por su gracia? ¿Cuántos se rinden en esta noche? Yo quisiera hacer una oración de reconocimiento, de agradecimiento. Señor, hasta aquí me ayudaste. ¿Dios le habló en esta mañana? ¿Le habló el Señor o no? Yo quisiera orar. Si usted quiere venir, solamente 2 minutos, quiero orar por usted. Quiero presentarme delante del Señor. Puede venir y decirle: Señor, no puedo decir que a mí no me puede pasar. Si usted quiere venir, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, esta es una palabra que tú nos has puesto en nuestro corazón. Está bien, Señor, solo tú nos conoces. Tú nos conoces. Si estamos en pie, es solo por tu gracia, es solo por tu misericordia, Padre. Te agradezco en esta hora. Oro por este siervo, Señor. Oro por él, para que tu Espíritu Santo, Señor, les dé la fuerza. Porque hay hombres que en la mayoría de sus edades han caído de la gracia. Hombres de 70, 80 años han caído de la gracia. Oro para que tú fortalezcas la vida de tu siervo. Añádele, Señor, fuerza, fortaleza. Guárdalo, guarda su integridad, guarda su vida moral. Guárdalo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oro por tu siervo. Hago una oración sencilla, Señor, para que tú fortalezcas su vida, para que tú, Señor, lo guardes de toda tentación, para que lo guardes, Señor, lo conserves en una vida de integridad, de moral, una moral, Señor, irreprochable, en el nombre de Jesús. Padre, oro por tu Hijo, bendícelo, llénalo, Señor, de gracia, de gracia. Señor, apártalo, líbralo de las tentaciones ocultas a veces, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi obispo, Señor, por la humildad, Señor. Padre, guárdalo, cuídalo, Señor, porque si él, ni Dios lo permite, él caemos mucho, caen muchos. Por eso guárdalo, Señor, guárdalo. Que la gracia del Señor siempre lo acompañe, Señor, hasta el fin de sus días. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oro por tu Hijo, Señor. Guárdalo, guárdalo. Mi oración es simplemente para que los guardes, los apartes, Señor, y fortalécelos para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oro por tu siervo. Señor, gracias por él. Señor, que tú lo guardes, lo bendigas para tu gloria y apártalo de toda tentación. Guarda su vida de integridad para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Amén. Gracias. Damos gracias al Señor por su palabra. Habla a tiempo y fuera. Tomen asiento, pastores. La palabra del Señor habla a tiempo y también fuera de tiempo. Que el Señor nos ayude. De cierto que estamos expuestos. Hay una multitud que está siempre pendiente y observando lo que los ministros a veces están realizando.